A iniciar el seminario. ¿Les parece, chicos? Yesenia, Cristian. Sí, Mari. Sí, Mari, de acuerdo. Arranquemos. Bueno, me complace enormemente estar esta mañana con ustedes. Les recuerdo que yo soy Marisol Lopera y que con Cristian Giraldo y Yesenia Quiseno acompañamos el curso de Práctica Pedagógica 3. El seminario abierto surgió como en respuesta a la coyuntura que tenemos actualmente, a la adaptación a los ambientes virtuales de aprendizaje, el acceso remoto y la virtualización de los cursos que a razón de la emergencia tuvimos que adaptar. Y también a las dificultades que hemos tenido en algunos grupos de dar continuidad y de mantenernos en las temáticas y en las actividades que habíamos planeado inicialmente los 3 docentes. Este es un espacio de encuentro que a mí la verdad me parece maravilloso, sobre todo porque es muy dialógico, es participativo. Consideramos que en relación con la temática que estamos trabajando, que es la argumentación en didáctica de las ciencias, no hay otra forma de construir conocimiento que no sea de esta, a través del diálogo, a través de la colaboración y de generar este tipo de espacios. En este caso, entonces, vamos a plantear unas reflexiones que como docentes, investigadores, nos parece que son relevantes. Y además, pues vamos a trabajar el caso del COVID-19 como un asunto susceptible de llevar al ámbito de la argumentación en la didáctica de las ciencias. La agenda que tenemos para el día de hoy es, en primer lugar, lo que estamos haciendo, un saludo y una presentación. En segunda instancia, la profesora Yesenia Quiseno Serna va a trabajar el tema de la argumentación en la enseñanza de las ciencias. Posteriormente, el profe Cristian Giraldo va a ahondar en la argumentación como evidencia de aprendizaje. Y yo voy a trabajar la argumentación y su relación con otras perspectivas investigativas en didáctica de las ciencias. Nuestras presentaciones no son magistrales, son más bien como un acercamiento, una aproximación que quisimos compartirles y procuramos que fueran como presentaciones cortas. De hecho, no vamos a exceder los 15 minutos, cuando mucho. Para posteriormente dar la presentación del estudio de caso, porque es el tema del COVID-19, es un tema que encaja muy bien con los procesos de argumentación y sobre todo que nos ha permitido entender nuestra realidad y lo que nos acontece. Finalmente vamos a pasar a organizar grupos, les vamos a suministrar como unos insumos, unos materiales para que lleven a cabo una actividad de manera colaborativa relacionada con la argumentación y el estudio de caso. Bueno, entonces vamos a empezar. Le voy a dar la bienvenida a la profe Yesenia Quiseno. La verdad que en el caso de Yesenia y Cristian son compañeros que admiro muchísimo, que quiero, y lo decía ayer en la invitación, me inspiran a aprender más, y trabajamos muy bien, trabajamos de la mano, somos capaces de discutir, de poner nuestros puntos de vista y siempre muy comprometidos con la transformación educativa desde la formación en el ámbito universitario y también en otros escenarios educativos, de educación básica, primaria, secundaria y media. Entonces, es un gusto presentarles a la profe Yesenia y darle paso como a su intervención. Ok, Mari, muchísimas gracias. Mari, ¿puedes dejar de compartir pantalla para yo poder acceder, porfa? Listo. Bueno, colegas, compañeros, estudiantes, pues como ya Mari les venía diciendo, este va a ser como un espacio
donde la idea es que podamos como discutir, dialogar en torno a un tema común, que es el asunto de la argumentación, pero una argumentación también pensada y arraigada a los asuntos del aprendizaje de las ciencias. Entonces, quisiera iniciar este momento de diálogo con ustedes, como también retomando algunos aspectos que tienen que ver con la formación en ciencias. La formación en ciencias ha sido un proceso también en constante evolución, tanto la educación científica como la ciencia misma. Si nosotros recordamos uno de los textos clásicos que todos hemos leído, digamos, que se vuelven como nodales para poder entender y develar los asuntos de la ciencia misma, ha sido, por ejemplo, la estructura de las revoluciones científicas de Kuhn. Si emulamos de pronto lo que nos dice ese texto, lo que nos quiere decir y plasmar, es que la ciencia está en un constante devenir, en una constante transformación. Eso es lo que hace que a partir de ese surgimiento, de los aportes de esas nuevas investigaciones, se vaya transformando todo el tiempo y vaya acercándose en cierta medida a ese conocimiento que permita explicar los fenómenos del mundo, de la naturaleza, o incluso también ser mediadora entre ese diálogo de la dimensión humana y la dimensión científica natural. Así como la ciencia en su proceso de concepción se ha ido transformando, se ha ido de pronto apartando un poquito de esa concepción dogmática, de esa concepción arraigada a la única forma de conocimiento, ¿cierto? Concepciones que también venían desde una línea muy positivista, de una línea pensada desde verdades absolutas, desde cuestiones que no son discutibles ni que pueden cambiar, ¿cierto? Asimismo se ha ido transformando la educación científica. Hemos partido en distintos momentos de una educación científica muy arraigada al aprendizaje conceptual, al manejo de conocimiento propio de la ciencia, ¿cierto? Y hemos comenzado a transitar a una forma de leer la ciencia desde otros ámbitos y dimensiones. Nosotros entonces podemos hablar de una educación científica actual que enlaza algo que se llama esa necesidad de generación de vocación científica. Creo que hoy, y enlazándolo con uno de los temas articuladores de este seminario, con el COVID-19, vemos también cómo esa vocación científica hoy se vuelve también un centro particular dentro de la agenda institucional, dentro de la agenda nacional. ¿En qué sentido? Que sabemos que la educación científica tiene también implícita una misión y es también generar ese puente, ese interés de los estudiantes que están en el ámbito educativo para poder estudiar e interesarse por cuestiones de ciencias. Entonces, esa educación científica actual nos llama también a la generación de vocación científica y, digamos, a establecer ese puente entre el conocimiento científico y el conocimiento científico escolar. Otro de los asuntos que hace parte de esa agenda es la alfabetización científica, ese acercamiento al contenido, al lenguaje y al conocimiento de las ciencias. Una alfabetización que no solamente se quede en ese saber, sino una alfabetización que también trascienda a esa incorporación de los sujetos, a esa lectura del mundo desde la globalidad, desde la integralidad, pero que ese conocimiento y ese saber sobre las ciencias permita a su vez poder hacer una formación de ciudadanía crítica que pueda tomar decisiones en su contexto. Entonces, bajo esa perspectiva, surgen, por ejemplo, los postulados de Derek Hodgson, que hablan de tres retos particulares de la educación científica actual. Nos hablan de la necesidad de aprender de ciencia y tecnología, de aprender sobre ciencia y tecnología, pero también de trascender un poco más y de aprender, a hacer ciencia y tecnología. ¿Cómo podemos entender estas tres dimensiones? Desde algo muy especial y muy nodal en cada una. El aprendizaje de las ciencias, si nosotros lo llevamos a nuestro currículo, por ejemplo, lo vamos a entender muy particularizado a esa apropiación del acervo, de ese lenguaje, de esa apropiación también cultural, desde el área propia de conocimiento, de donde estemos abordando la ciencia y la tecnología. Es decir, es insertarnos en su lenguaje, en ese conocimiento de sus contenidos, de sus definiciones, de sus marcos disciplinares, ¿cierto? Además de eso,
que es, digamos, uno de los énfasis propios de nuestro currículo, o digamos, donde más vemos marcada el área de las ciencias naturales en esos aprendizajes conceptuales, tenemos también aprender sobre ciencia y tecnología. Digamos que esta es una dimensión mucho más integradora, que va a colocar ese conocimiento en ciencias en un contexto particular y nos va a permitir también discutir y producir discursos alrededor de las dimensiones éticas, políticas, económicas y sociales que rodean la actividad científica. Entonces, desde ahí, no podemos hablar de una ciencia aislada, sino de una ciencia contextual que se construye, ¿cierto?, alrededor también de unos discursos que permean distintos ámbitos. Aprender sobre ciencia y tecnología es aprender también a mirar de forma crítica, ¿cierto?, y razonada esas situaciones donde la ciencia tiene también unas implicaciones, unas mediaciones con el contexto y con los sujetos. Y finalmente, tenemos aprender a hacer ciencia y tecnología, que tiene que ver mucho con aprender a resolver problemas con ese conocimiento, con un pensamiento crítico que permita entonces acercarnos desde otro frente, con otro tipo de implicación mucho más profunda a ese conocimiento científico. Cuando nosotros abrimos esta perspectiva, algunos autores nos hablan particularmente que aprender a hacer ciencia y tecnología, ¿cierto? Ese implicarse en esa resolución de problemas a partir de la investigación, implica procesos argumentativos. ¿Listo? Aquí en este segundo ámbito, cuando hablamos de la argumentación científica escolar, es importantísimo referenciar aquellos sujetos que han de pronto sido como objeto puntual de desarrollo de esta línea de investigación. Pues aquí, por ejemplo, quería mencionar a la profesora Berta Lucila Henao Sierra, profesora que estuvo direccionando muchos procesos en la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia. Digámoslo así, una de las personas que comenzó a instaurar esa línea de lenguaje y argumentación dentro de los procesos de formación en ciencia, en formación inicial en ciencias naturales, y que digamos que desde la perspectiva que hemos algunos abordado desde argumentación, vemos también un arraigo muy importante a la perspectiva tulminiana, a los trabajos de Stephen Toulmin desde la lógica sustantiva, que permite también entender la argumentación como un proceso complejo que va a permitir impactar distintos niveles de relacionamiento, ¿cierto? Uno de los más importantes es la relación que tiene la argumentación con el desarrollo de pensamiento crítico, en el sentido de que argumentar implica apropiar el lenguaje, pero también reconocer la información que circula y también tomar de ella, digamos, esos aspectos que nos parecen relevantes, pero también de una forma razonada que permita entonces evaluar ese conocimiento que circula. Lo podríamos decir en palabras coloquiales, va mucho a no tragar entero, ¿cierto? A no apropiar simplemente porque es un discurso que circula en el medio, eso que los otros dicen o que los otros publican o informan frente a un aspecto interesante o importante o un aspecto que queramos como ampliar nuestro conocimiento. Desde acá, compañeros, es como muy importante entender que la argumentación tiene como 3 puntos de acción muy importantes. El aprender, ¿cierto?, a construir ideas, también el aprendizaje de esa comprensión de esos modelos de ciencia, de esas formas de estructurar ese conocimiento y de explicar el mundo, pero también entender las relaciones de ese conocimiento científico con esas otras dinámicas, ¿cierto?, con eso que circula. Desde ahí, nosotros podemos también evaluar la argumentación como un proceso epistémico, es decir, un proceso que apunta a esa construcción de conocimiento. ¿Qué nos dicen, digamos, los distintos teóricos sobre este asunto? Que la argumentación en el campo de las ciencias naturales específicamente va a poder fortalecer el aprendizaje de competencias comunicativas. ¿En qué sentido? Yo tengo también que aprender
la forma de utilizar ese discurso, la forma de dar un mensaje claro, un mensaje coherente, pero un mensaje sustentado. Entonces, de alguna manera, esos procesos de razonamiento van a implicar esa competencia comunicativa. Si nosotros lo relacionamos, una de esas competencias básicas es justamente argumentar, de esas competencias que son transversales al currículo, porque justamente en el ejercicio de argumentar estás prácticamente haciendo un ejercicio muy complejo de correlación de ideas, pero también de externalización de ese conocimiento. Nos dicen también o nos evidencian esa relación inminente entre cultura, conocimiento y lenguaje, ¿cierto? Que lo plantea también Stephen Toulmin desde sus postulados, desde sus planteamientos, esa cultura como el entramado general, ese conocimiento, ¿cierto? Como mediador, pero ese lenguaje también que va a permitir generar un marco consolidado de conocimiento compartido que permita establecer esos diálogos. Stephen Toulmin nos dice que la calidad del proceso de enseñanza y aprendizaje no se relaciona justamente con la exactitud en que nosotros manejemos el concepto, ¿cierto? Con la precisión del contenido científico, sino que también va a juzgarse y a mediarse por la actitud crítica con la que nosotros afrontamos esos conceptos. Entonces, desde ahí es muy importante comprender que más allá de aprendernos las definiciones, ¿cierto? Es como la perspicacia que desarrollamos para poder valorar esa información que circula y también tomar la decisión de adherirnos a esa información o no hacerlo. A ese sentido le apunta los procesos argumentativos vistos desde la lógica sustantiva de Stephen Toulmin, una lógica que se desvía de esa aserción de verdad y que adquiere o mediatiza el asunto contextual del conocimiento. Desde ahí entonces interaccionan esas distintas dimensiones, lo social, lo político, lo ético y lo económico, ¿cierto? Y nos habla de una racionalidad como un concepto que va a tomar distancia del dogmatismo científico para darle apertura a unos aspectos más sociológicos de la ciencia, al reconocimiento de otras perspectivas según el marco de análisis que estemos utilizando. Bueno, para cerrar, algo que me parece como importante dejar de esta perspectiva de construcción de conocimiento, de lógica sustantiva, es también comprender esos procesos que también se dan a nivel interno del sujeto y que hacen que justamente la argumentación se acerque a una forma de construcción de conocimiento en el campo de las ciencias naturales. Digamos que cuando argumentamos, nosotros desarrollamos ciertos procesos específicos, uno de relacionamiento, ¿cierto? Donde vamos a tomar datos o informaciones que circulan en nuestro contexto para poder generar a partir de ellas conclusiones o ideas frente a algo, ¿cierto? Digamos que de ahí es muy importante dimensionar que cuando construimos ideas frente a un asunto, ¿cierto? No solamente convergen datos o información que proviene del campo de las ciencias. Nosotros generalmente construimos panoramas sobre las cosas con información que deviene de distintas fuentes. Entonces, una de esas habilidades epistémicas que hablamos acá es esa capacidad de relacionar, pero también justamente de establecer relaciones que sí sean posibles y plausibles dentro del campo que estamos hablando. No ese tipo de relaciones forzadas, sino unas relaciones que de verdad tengan un sentido lógico, estructural y razonado desde esa estructuración del conocimiento. Tenemos también la capacidad de identificar, digamos que es como una de las primarias, identificar dentro de esa información, ¿cierto? ¿Cuáles son esos conocimientos y esos sustentos? Creo que esa es como la base de la construcción también de ese discurso argumentado, poder identificar entre lo que circula, qué tiene relacionamiento y qué puede aportar a esa idea base que yo puedo tener sobre algo. Tenemos otro nivel o que aporta esa construcción del conocimiento, otro proceso, que es evaluar, ¿cierto? Eso es lo que nos va a permitir a nosotros contrastar información empírica, esa que nosotros adquirimos desde la experiencia, desde la interacción sensible con los fenómenos, con las situaciones, también a la luz de los datos teóricos, ¿cierto? Sabemos que en el campo de las ciencias siempre encontramos esa confrontación, incluso muchas cuestiones que a nivel teórico parecen tener un significado muy claro, pero que a nivel empírico para los chicos se lee y se apropia de una manera distinta. Entonces esa capacidad de evaluar, de poder contrastar, hace parte también de esos procesos epistémicos. Y encontramos también finalmente
el asunto del uso de esos modelos y conceptos científicos para poder generar un proceso de transformación de esas ideas. Algo como claro y específico dentro de la perspectiva tulmiliana de argumentación es que permitimos la refutación, ¿cierto? Como no hablamos de verdades absolutas, sino de verdades que son parcialmente condicionadas bajo esos datos, bajo esa estructura informacional que tenemos, es permitido también desde esta perspectiva de construcción del conocimiento poder integrar nuevos factores a ese conocimiento de base, pero también justamente adecuar bajo la nueva información que va ingresando, ¿cierto? Ese conocimiento que hemos construido desde ahí. Entonces nos permite usar el nuevo conocimiento para poder modificar, cualificar o transformar nuestras ideas. Finalmente, chicos, algo que quiero dejar específico acá, ¿cierto? Es la importancia de la argumentación en esa construcción del conocimiento, en el mejoramiento del discurso, ¿cierto? Y también la perspectiva heurística integradora que nos permite la argumentación a la hora de mediar entre el conocimiento en ciencias y el acervo cultural en el que estamos insertos. Muchísimas gracias y quedo muy atenta, Mari. Continuamos entonces. Muchas gracias, Jesse. La idea es que nos tomemos 15 minutos, entonces nos estamos autorregulando. Además, habíamos pasado por alto un detalle y es que al final de la presentación de nosotros vamos a dar como un tiempo para algunas preguntas, entonces pueden ir tomando nota o pueden ir escribiéndolas en el chat y luego las podemos responder. Podemos tomarnos unos minutos para responder las dudas que tengan. ¿Por qué no al finalizar cada una? Porque puede ser que en la siguiente se vayan resolviendo algunas inquietudes. Entonces le voy a dar entrada al profesor Cristian, que nos va a deleitar con su pequeña presentación y que seguro vamos a aprender muchísimo, porque en particular en la presentación de Cristian está muy en el marco de la transformación de la que les hablaba en el ámbito de la educación secundaria y media. ¿Listo, Cris? Bueno, muy buenos días para todos y todas. Me alegra mucho que hayan aceptado la invitación. Inicialmente quiero empezar agradeciendo a la profesora Marisol por darnos entrada a estos ejercicios y a la profesora Yesenia por su aporte inicial. Me disculparán la barba, yo sé que no están acostumbrados a verme así, pero también estamos en época de retos y bueno, este es mi reto, dejarme crecer la barbita. Entonces, para que no se sientan ahí como me siento un poquito desordenado al lado de esas dos profesoras tan hermosas. Bueno, lo que yo les quiero comentar en esta presentación es un asunto que emerge de una necesidad particular de hacer explícita la importancia de la argumentación específicamente en el aula de clase, cómo llevar esos procesos de argumentación al aula, a través de qué ejercicios podemos acompañar a nuestros estudiantes en la construcción de procesos que le permitan a él aprender de una mejor manera y cómo la argumentación en ese camino les puede dar insumos para alcanzar competencias, logros y aprender sobre ciencia, que en definitiva es lo que nosotros queremos lograr. En esta presentación básicamente les voy a hablar de tres asuntos, un asunto teórico reflexivo, otro en relación con la didáctica y luego les voy a presentar al final los resultados de un ejercicio investigativo que desarrollé en el marco de la tesis de doctorado. Bueno, inicialmente quiero hacer referencia a la figurita que están observando aquí en la pantalla, que es una niña, una pequeña estudiante cargando un montón de libros. Quiero hacer referencia a un asunto que menciona el profesor Moreira en el 2010 en relación con la necesidad de diversificar las estrategias de enseñanza. Y eso tiene mucha relación
con un asunto que, digamos, predomina en las aulas de clase y es el uso casi exclusivo del libro de texto y el uso que le da el profesor a la pizarra como dos escenarios principales para entregar los conocimientos a los estudiantes. El libro de texto, tanto como el uso casi exclusivo de la pizarra, no debería ser lo que predomine en las aulas de clase. Debería propiciarse una participación más activa. Y cuando digo participación más activa, no estoy invitando a los docentes a que busquen las estrategias más sofisticadas o a que tengan que hacer planeaciones muy exhaustivas de sus clases, sino por el contrario, a que traten de utilizar los recursos que tienen a su alcance en el contexto, que logren generar ejercicios como el debate, los seminarios, la creación de diferentes estrategias y escenarios que se puedan transformar luego en material susceptible de ser relacionado con los contextos específicos de las escuelas y que deriven en mejores construcciones argumentativas por parte de los estudiantes. Moreira dice que el libro de texto simboliza en muchos casos aquella autoridad de donde emana el conocimiento y los profesores y los alumnos se apoyan excesivamente en ellos. Desde la perspectiva de Postman y Weingartner, se ha dicho teóricamente que los docentes pareciera que creyeran que el conocimiento está en ese lugar, esperando a que el alumno venga a aprenderlo sin generar cuestionamientos. Y es muy importante entender que si bien el libro de texto es un apoyo para el docente, no debe convertirse en la única herramienta y se deben generar otros procesos para que el estudiante acceda al conocimiento. En ese sentido, si queremos que el estudiante aprenda de la manera como nosotros planeamos y de la manera y según los objetivos que nosotros consideremos para una clase, debemos tener en cuenta inicialmente el conocimiento previo. Desde la perspectiva de Ausubel, de Moreira y en términos generales del constructivismo, el conocimiento previo es la variable que más influye en el aprendizaje del estudiante. Y en la medida en que nosotros podamos darnos cuenta cuáles son esos conocimientos que los estudiantes tienen, pues la planeación puede ser mucho más efectiva. Quiero referirme a dos asuntos en particular en este apartado, y es la necesidad de que los estudiantes tengan interacción social y aprendan a cuestionar. Más que esperar la respuesta que el docente pueda entregarle, es una oportunidad para que el estudiante pueda formular preguntas. Y en la medida en que él formule preguntas, va, digamos, a generar un conflicto cognitivo que luego con apoyo del docente, quien va a estar en este caso como una guía, como un apoyo a esos cuestionamientos que el estudiante genera, pues se van a poder construir procesos en el aula de clase mucho más significativos y que permitan al estudiante relacionar lo que está viendo con su mundo real. Otro asunto aquí importante es que los estudiantes normalmente perciben su mundo y lo representan de diferentes maneras. Todo lo que ellos ven por los medios de comunicación, lo que conversan con sus compañeros, con sus profesores, en sus hogares, ellos luego tratan de externalizarlo de diferentes maneras. Y creo que es una oportunidad muy importante para nosotros mostrarle diferentes alternativas para que esas percepciones y luego esas representaciones que realizan cada vez se acerquen más al conocimiento científico y a las posturas que son actualmente discutidas en el ámbito científico, dejando muy claro en este punto que el conocimiento científico es algo que está en constante cambio y que no tiene verdades absolutas, sino que somos nosotros con el trabajo que hacemos en diferentes comunidades académicas que vamos generando ese conocimiento y va cambiando y transformándose a medida que los avances en ciencia y tecnología se van presentando. Todos estos tres asuntos que acabo de mencionar, conocimiento previo, interacción social y de cuestionamiento, y el aprendiz como perceptor representador, deberían derivar en un principio que Moreira define como el principio del conocimiento como lenguaje. ¿A qué se refiere este principio? A que cada lenguaje, tanto en términos de su léxico como de su estructura, representa una manera singular de percibir la realidad. Cuando un estudiante es capaz de utilizar el lenguaje para generar explicaciones y es capaz de convencerlos a partir de sus justificaciones, pues podemos decir que esta es una evidencia de aprendizaje. Prácticamente todo lo que llamamos conocimiento es lenguaje. Eso significa que la llave de la comprensión de un conocimiento, de un contenido, es conocer su lenguaje. En la medida que nos apropiemos de los símbolos, de la estructura, de los esquemas, de las aproximaciones teóricas que hay
frente a una disciplina en particular, pues digamos que estamos accediendo de mejor manera a ese conocimiento. Y es hacia allá que deberíamos dirigir a los estudiantes, a que puedan construir el conocimiento de una manera dialógica y cercana a lo que están viviendo en su contexto. Ahora, ¿por qué es importante argumentar en el aula? Desarrollar esos procesos argumentativos en el aula requiere aceptar la argumentación desde tres momentos. El primero es reconocer que la argumentación es un proceso dialógico, es decir, es un asunto que se construye a partir del diálogo con el otro, de la toma de decisiones, de escuchar y respetar el punto de vista del otro. En el aula de clase normalmente, y lo digo pues por experiencia propia y creo que a mis colegas también les ha pasado muchas veces, es muy complicado lograr que los estudiantes generen diálogo entre ellos, porque siempre quieren imponer sus ideas, sus opiniones, pero no caen en cuenta de que es muy importante ponerse en el lugar del otro, entender sus razones y luego llegar a un consenso. Esos procesos dialógicos luego deberían permitir o promover la capacidad de nuestros estudiantes de justificar de una manera comprensible las ideas que ellos están desarrollando sobre un concepto científico o una situación en particular que se esté discutiendo. Y esos dos asuntos deberían derivar en los procesos evaluativos, entendiendo en este caso la evaluación como un proceso de autorregulación que permita a los estudiantes valorar sus aprendizajes, ver la evaluación como un proceso y no como un resultado, y ver la evaluación como un dispositivo para el aprendizaje, que permita a todos, no solamente al estudiante, sino también al docente, generar construcciones grupales que permitan a los estudiantes comprender que las temáticas que se están desarrollando son susceptibles de cambios, que la ciencia no es estática, que es dinámica, que todo el tiempo está avanzando. Hay muchas alternativas para abordar la argumentación en el aula de clase. Feisman, Lewis y Leach mencionan en su texto que la ciencia en el aula es factible de ser co-construida. Y aquí quiero llamar a la reflexión en torno a lo siguiente. Muchos docentes, me incluyo al inicio de mi formación académica, cuando inicié como docente en el aula, pensábamos que la argumentación era un proceso exclusivo del estudiante, o sea, un proceso individual. Con el paso del tiempo, de las nuevas estrategias que han surgido, de la lectura profunda, de los ejercicios académicos que he logrado realizar y de la lectura específicamente de las investigaciones que han hecho otros autores, me he dado cuenta que la argumentación es un proceso social, cultural, un proceso dialógico, como ya lo dije anteriormente, y quiero hacer énfasis en eso. Y es que la argumentación se puede construir perfectamente, los procesos argumentativos se construyen en compañía del otro, de mi par, cuando yo logro poner en escena eso que estoy pensando con el otro, discutirlo, argumentar, contraargumentar, recibir retroalimentación, hablar con mi profesor, escuchar lo que dicen los medios de comunicación, y todo eso me va a permitir a mí exteriorizar ese razonamiento argumentativo. Así que desde esta perspectiva vamos a entender la argumentación como un proceso de co-construcción y no como un proceso exclusivo e individual. Adicionalmente, hay diferentes visiones respecto a lo que significa la argumentación. Una que la ubica como un proceso cognitivo y otra que la ubica como un proceso sociológico de interacción y dialógico. Si bien ambas visiones son importantes, lo hemos discutido con mis compañeras y lo que nosotros pensamos es que en medio de ese proceso sociológico de interacción y dialógico es el que va a permitir que hayan cambios en esos procesos cognitivos del estudiante y no al contrario, porque yo puedo estar pensando sobre ciertas situaciones, pero si yo no tengo intercambio con otras personas, pues no va a haber una evolución en esas ideas y no va a haber un aprendizaje más enriquecedor para el estudiante. Así que partimos de lo dialógico, de la interacción, y eso va a influir en esos cambios en los procesos cognitivos del estudiante. Ahora, desde lo didáctico, ¿qué debemos de tener en cuenta? Debemos de tener en cuenta la importancia de hablar sobre ciencia con los estudiantes. No nos dé miedo utilizar el lenguaje específico de la ciencia. No cometamos el error de cambiar los conceptos que ya han sido identificados en diferentes investigaciones para que el estudiante nos entienda. El estudiante perfectamente es capaz de entender si utilizamos los conceptos científicos. Debemos de buscar la manera de acercarlos paulatinamente a la comprensión de ese concepto. Debemos utilizar el lenguaje como un vehículo para la construcción de conocimientos, para el intercambio de significados. Es muy importante que le aclaremos las dudas y las inquietudes a los estudiantes,
no nos dé miedo como profesores a decirles a los chicos que no tenemos la respuesta a la pregunta que está haciendo. Démonos la oportunidad de mostrarnos también como seres humanos, de acercarnos al conocimiento desde diferentes fuentes y después llegar al aula de clase y decirles, vea muchachos, ya consulté, vamos a hablar sobre el tema, aclarar inquietudes, pero no dejar las cosas en el aire. ¿A qué debemos llegar? A construir conclusiones más significativas, más comprensibles sobre un fenómeno o sobre un tema estudiado. Depende del grado, del desarrollo cognitivo del estudiante, de la edad que tenga, del lugar y del contexto en el cual estemos trabajando, pues deben hacerse adecuaciones y variaciones en los ejercicios de clase para que el estudiante pueda comprender las temáticas o los conocimientos que queremos llevar al aula de clase. Hay muchos ejercicios que se pueden desarrollar en el aula para favorecer la argumentación. Les voy a mencionar rápidamente 3. El primero, el debate. El debate es un ejercicio esencial para poner a prueba los argumentos de los estudiantes. Hacer divisiones en el aula de clase donde los estudiantes tengan la posibilidad de argumentar a favor o en contra de un asunto, sin lugar a dudas es una apuesta muy interesante para favorecer procesos argumentativos. Por otro lado, tenemos los fragmentos históricos y ahora más adelante les voy a presentar un ejemplo puntual, pero utilizar fragmentos históricos va a permitir a los estudiantes también, además de favorecer procesos argumentativos, entender que la ciencia es un proceso de construcción histórico y que no es un asunto de la hora, sino que tiene una producción que ha cambiado y ha generado diferentes perspectivas a lo largo de la historia. Y un tercer asunto que puede favorecer la argumentación en el aula de clase es la reflexión sobre las situaciones problemáticas. No la resolución de situaciones problemáticas, sino la reflexión sobre ellas. Es algo diferente, porque a veces el chico es capaz de solucionar la situación problema, pero no entendió de fondo cuáles son las implicaciones de ese ejercicio que hizo durante el problema que se propuso al estudiante. Es muy importante que les enseñemos a los chicos a aceptar la incertidumbre, a aceptar que no hay un conocimiento absoluto y categórico. Y acá les pongo un ejemplo con lo que estamos aconteciendo actualmente. El COVID-19, la discusión que hay en el ámbito científico respecto a si un virus es un ser vivo o no lo es. Esta incertidumbre, digamos, maneras de interpretar ciertos conceptos científicos no deben de ser un obstáculo para enseñar conocimiento científico en el aula. Es mostrar que hay diferentes perspectivas, diferentes visiones, que hay teorías, que hay leyes, que hay diferentes formas de entender los conceptos que se están trabajando en la actualidad y que es normal que esto ocurra y que posiblemente en un futuro esta diferencia de pensamiento respecto a si un virus es un ser vivo o no pueda ser resuelta gracias a los avances en la tecnología y en la ciencia. Así que no debería ser un obstáculo para seguir generando conocimiento. Ahora, ¿se puede considerar la argumentación como una evidencia de aprendizaje? Pues Ravel, Mainardi y Adoris Bravo en el 2014 mencionan diferentes posturas respecto a la argumentación como evidencia de aprendizajes. Vamos a discutir las dos primeras y luego les voy a mostrar la tercera, que es la postura con la cual tanto la profe Yesenia como Marisol y mi persona nos identificamos. En un primer momento, estos autores mencionan que la escritura de textos argumentativos puede constituirse en una operación epistémica que ellos consideran básica para poder generar aprendizajes. Acá queremos hacer énfasis en lo siguiente, y es que la argumentación no es un asunto que se pueda develar únicamente desde lo escrito. También la argumentación es un proceso que puede ser explícito de forma oral. Hay que entender que los estudiantes no todos tienen las mismas capacidades ni la misma forma de externalizar lo que están pensando. Así que hay que darnos la oportunidad de que el chico escriba, hable y genere a partir de sus propias capacidades esas discusiones que quiera conducir dentro del aula de clase. En un segundo momento, Kuhn menciona que la argumentación puede ser considerada una ventana por la cual se puede acceder a los modos de pensar de los estudiantes. Sus producciones pueden mostrarnos a nosotros como docentes la manera como él está pensando, la forma como está relacionando. Y si bien acá tenemos algunas dificultades específicamente en el ámbito colombiano, asociadas, por ejemplo, al número de estudiantes por aula, a veces no nos da tiempo o no tenemos la manera de velar estos asuntos que Kuhn menciona, pues de forma general sí deberíamos de tener un panorama claro
de cómo se están aconteciendo esos asuntos de argumentación en el aula de clase y cómo nosotros podemos entender que a partir de una intervención de un estudiante, de una pregunta que formule, de una situación que plantee, está dándonos evidencia de que efectivamente está aprendiendo sobre los asuntos que nosotros estemos trabajando en el aula de clase. Derivamos entonces en esta tercera postura que dice que cuando los profesores evalúan la producción de los alumnos, recurren a criterios de realización y de resultado que pueden incluir la conceptualización acerca de qué es ese argumento que está generando, qué elementos debe contener y qué recursos debe utilizarse para construirla. ¿A qué vamos con este asunto? No estamos de acuerdo con que estemos en el aula de clase diciéndole todo el tiempo, vea fulanito, esto es un dato, esto es una premisa, esto es una garantía, esto es una justificación. Creemos que los procesos argumentativos, más de estarle diciendo al estudiante cuál es la estructura del argumento como tal, se trata más de generar a partir del aula de clase esa conciencia, de las actividades que llevemos al aula de clase, esa conciencia en el estudiante que le permita a él mismo asimilar estos asuntos propios de lo que significa un argumento y irlos incorporando a su estructura cognitiva de manera paulatina y que por sí mismo, sin necesidad de decirme, profe, vea, estos son unos datos y estos son unas garantías, en el discurso sean tan claros y tan evidentes esos elementos que nosotros tengamos la tranquilidad de que el proceso que hemos seguido con ellos ha favorecido aprendizajes. Aquí quiero hacer una claridad en relación con las preocupaciones que tenemos a veces los maestros cuando pensamos que un estudiante que pasó por nuestras manos no alcanzó el nivel argumentativo que queríamos. Y es que no podemos esperar que con un curso, con un grado escolar específico, el estudiante aprenda a hacer argumentación o mejore su habilidad argumentativa. La habilidad argumentativa se adquiere a lo largo de la vida, con las experiencias del sujeto, con los estudios que realice, con el intercambio que realice con otras personas. Así que no puede convertirse en una carga para nosotros. Es más bien cómo aportamos a que los estudiantes cuando pasen por nuestro lado adquieran habilidades y que las puedan seguir construyendo en el camino. Por último, les voy a presentar un pequeño resultado, una parte de la tesis doctoral que se terminó el año pasado en relación con el aprendizaje basado en proyectos específicamente para el trabajo con circuitos eléctricos. De la tesis retomé solamente unos insumos para mostrarles cómo se favorecieron procesos de argumentación en los estudiantes, atendiendo a los elementos que mencioné al principio, formulación de preguntas y el estudiante como perceptor representador. Algunos de esos hallazgos entonces los voy a presentar rápidamente. Aplicamos un cuestionario inicial con preguntas abiertas y me voy a centrar en los resultados obtenidos en la subcategoría corriente eléctrica. Eran 4 casos, cada uno de esos casos es un grupo, como lo pueden ver acá en la figurita. Esta figurita fue elaborada con un software que se llama UCINET, donde los estudiantes dieron su respuesta a la pregunta que cuáles eran los efectos de la corriente eléctrica en un circuito. Como podemos observar acá, cada uno de los grupos de estudiantes mencionó diferentes situaciones. Para ponerles un ejemplo, el grupo 1 dice, por ejemplo, que un efecto de la corriente eléctrica en un circuito es la luz, se pueden generar daños en el circuito, daños físicos a la persona o puede permitir el funcionamiento de aparatos. Y así cada uno de ellos expresó diferentes situaciones en un momento inicial. Luego, se realizaron durante todo el ejercicio investigativo diferentes actividades dentro del proyecto para empezar a favorecer en ellos procesos argumentativos. ¿Cuáles fueron esas actividades? Un laboratorio en el cual se desarrollaron carros utilizando energía solar, se diseñaron aplicaciones para celular y videojuegos, se realizó una salida pedagógica por una vereda que se llama Pajarito, en la cual los estudiantes hicieron entrevistas a las personas de la comunidad, se trabajó un fragmento histórico que se llama La Guerra de las Corrientes, la disputa entre Tesla y personajes de ese momento histórico, y se realizó una salida pedagógica al exploratorio en el Parque Explora. Estas son algunas de las actividades, porque en realidad se hicieron más. Durante esas actividades, los estudiantes en una bitácora consignaron diferentes preguntas, y esas preguntas, al final del proceso, fueron clasificadas siguiendo la propuesta de López B. y Solano, en preguntas en categoría bajo, bajo medio, medio, hasta alto. Luego, tomamos las preguntas en medio alto y les aplicamos una segunda clasificación siguiendo los aportes de San José y Torres,
en preguntas asociativas, explicativas y predictivas. Y nos dimos cuenta, algo que no pensábamos al inicio, que los estudiantes eran capaces de generar preguntas predictivas, que es el nivel más alto al cual se puede acceder, digamos, según esta clasificación, en el cual, por ejemplo, los chicos preguntaban, ¿qué podría pasar si usamos un material diferente al que el profesor nos está entregando? ¿Qué pasa si usamos corriente directamente de una toma, de un toma corriente? Este primer ejercicio de acercamiento a las preguntas nos muestra la importancia que tiene este ejercicio para la construcción de argumentos, permitirle al chico que realice preguntas. En un segundo momento, le pedimos a los estudiantes que generaran esquemas en relación con, perdón, que realizaran esquemas en relación con cómo se imaginaban ellos que circulaba la corriente eléctrica en un circuito. ¿Cuáles son los resultados que obtuvimos acá? Pues que los chicos tenían diferentes tipos de esquemas. Unos que eran, por ejemplo, unipolares, donde conectaban directamente el cable a un solo lado de la pila, y otros que eran concurrentes, donde hacían una representación de que la corriente venía de los dos polos de la pila hacia directamente el circuito y luego generaban, en este caso, luz, tomando la propuesta de Driver y Coles. Finalmente, se les pidió a los estudiantes de manera individual que respondieran a un conjunto de afirmaciones. Para el ejemplo, acá la afirmación es, cuando un bombillo permanece conectado a una batería un tiempo suficiente, esta deja de iluminar. Ellos respondieron de forma individual y luego se reunieron en grupos y hicieron una retroalimentación grupal de las respuestas. Lo que ven marcado en amarillo es la decisión que entre ellos tomaron de cuál era el mejor argumento construido entre todos. Esta construcción se hizo retomando los apartados que propone Toulmin en el modelo argumentativo, con algunas modificaciones. Este ejercicio nos permitió observar cómo las actividades del proyecto permitieron a los estudiantes generar argumentos de este tipo y bueno, digamos que fue una evidencia de aprendizaje de este proceso que se vivió. Esto es solamente un ejercicio para un caso de una afirmación, pero se aplicaron 5 afirmaciones diferentes y los 4 casos participaron. A modo de conclusión, podría decir que para considerar la argumentación como una evidencia de aprendizaje, es necesario un maestro que a partir de la diversificación de estrategias de enseñanza pueda favorecer procesos discursivos y que además pueda reflexionar sobre el proceso de aprendizaje de sus estudiantes. Y como dijo Toulmin, las explicaciones científicas tienen validez provisional por consenso de una comunidad. Y esto es un asunto que debemos tener muy claro y enseñarles a los estudiantes a tener, digamos, esa capacidad de entender que no hay verdades absolutas y que esto es un proceso que nos va a permitir a todos ir mejorando en la medida en que vamos incorporando nuevas experiencias y consensos con comunidades. Bueno, muchas gracias a todos por escucharme y espero pues haber aportado un poco en la discusión. Mari. Muchas gracias, Cris. Seguro que sí. Seguro que sí aportaste mucho a la reflexión y sobre todo a darle piso al tema de la argumentación. Voy entonces a compartirles mi pantalla. Como les dije ahora, pueden ir escribiendo los comentarios o las preguntas que tengan en el chat y luego las compartimos. Bueno, cuando nos planteamos de qué manera íbamos a aportar cada uno de nosotros al seminario, yo inmediatamente pensé en hacer un aporte desde una perspectiva más investigativa. Obviamente era muy arriesgado porque no teníamos el tiempo suficiente, pero yo no quería que hablarles de investigación fuera desde mi percepción, desde mi experiencia o conocimiento o aproximación al área. Así que me propuse pues responder, aportar, no responder porque es muy categórico, pero digamos que abrir la discusión en relación con esta pregunta. ¿Cuáles son las líneas de investigación en didáctica de las ciencias vinculadas con la argumentación? Para responder a esta pregunta, entonces, no era suficiente con el conocimiento que yo tenía. Así que diseñé un proceso que me permitiera acceder a un tipo de literatura en específico. Realicé un proceso de rastreo. Ese rastreo lo hice, ahora les cuento cómo lo hice, pero el objetivo era mirar, leer en la literatura más actual, en los últimos 5 años, lo que se ha producido en relación con el tema de la argumentación.
como les dije que a veces soy como muy ambiciosa, pues me propuse hacerlo en inglés y en español. Obviamente no lo logré, porque no tuve el tiempo suficiente, porque tampoco es que fuera un ejercicio de investigación. Así que bueno, dije, me voy a enfocar en lo que se ha producido en español y además me parece interesante porque permite leer el panorama iberoamericano. O sea, que se ha producido en los últimos 5 años en Iberoamérica. Posteriormente realicé como una sistematización con una matriz y empecé a analizar el contenido de esos artículos y las tensiones latentes para identificar enfoques y tensiones latentes y bueno, poderles mencionar algunas perspectivas. El rastreo entonces, como les comenté, lo realicé en una ventana temporal de 5 años. Utilicé solo un motor de búsqueda que fue Google Académico y utilicé también una mezcla de descriptores que son la educación en ciencias y la argumentación con su respectivo operador booleano. En los resultados, entonces, a grosso modo, ¿qué obtuve? Bueno, me acerqué a mucha literatura, que me pareció súper interesante, diferentes tipos de investigaciones, investigaciones teóricas, reviews, revisiones de literatura, planteamientos más reflexivos, y me encontré muchos artículos que estaban fundamentados como en recogidas, procesos de recogida y análisis de datos, es decir, investigaciones empíricas. Podemos ver que el 60% de los artículos que identifiqué y que leí se produjeron en el 2017. Y les voy a explicar por qué. Porque el 2017 fue un año importante en nuestra área y específicamente porque el congreso más relevante, que es el que se realiza de la comunidad de investigadores de didáctica de las ciencias en Iberoamérica y que se publica como una versión extra en la revista Enseñanza de las Ciencias, este congreso se realizó en el 2017. Por lo tanto, ese año la revista Enseñanza de las Ciencias tuvo una versión extraordinaria con un mayor número de publicaciones. Adicional a esto, pues tenemos que llevamos 4 meses del año y en el 2020, pues identificamos el 7% de los artículos. O sea que vamos bien en la producción durante el año, teniendo en cuenta que solamente se ha sacado una edición de las revistas. Ahora bien, es importante que ustedes vayan identificándose con cuáles son las revistas donde se ha publicado más sobre el tema. Pues, como les mencioné, Enseñanza de las Ciencias, ya les expliqué por qué. También Eureka, son 2 revistas españolas, 2 revistas que están en la Web of Science, es decir, que tienen un índice bastante alto. ¿Qué quiere decir esto? Pues que muchos lo leemos, muchos los utilizamos para nuestras investigaciones y muchos los citamos, porque son referencias importantes. Y hay otras revistas. En Colombia particularmente tenemos 2 revistas que son muy importantes en nuestra área. La Tecne Episteme y Didaxis y la revista Biografía. Ahí como para que vayamos viendo algunas tendencias. Por otro lado, ¿cuáles entonces son los contextos? Y ya les voy a explicar que esto tiene mucha lógica. En primer lugar, entonces, tenemos una producción importante en Argentina. Acá ustedes verán, pero este número es que finalmente de toda la literatura analicé 15 artículos que son como los artículos seminales, que para el ejercicio me servían. Obviamente si quisiéramos hacer una revisión más amplia, pues no tanto porque hay que incluir más artículos. El caso es que 5 de estos 15 se generaron a raíz de investigaciones o procesos de revisión en Argentina, 4 en España, 3 en Colombia y otros en países como Brasil, Chile, México. Cuidado, esto puede tener puede estar influenciado porque algunos de los investigadores en didáctica de las ciencias más representativos de Latinoamérica pues se ubican en estos 2 contextos precisamente. Tenemos el profesor Aduris Bravo y otras profesoras de Argentina que trabajan intensamente en el tema de la argumentación y en el contexto
español, pues también es un tema relevante en diferentes universidades, la Autónoma de Barcelona, la Universidad de Sevilla, la Universidad de Córdoba, en Madrid, bueno, está diseminada en diferentes universidades. Por otro lado, no estamos mal, en Colombia también tenemos algunas escuelas, algunos centros de investigación que se han enfocado y que están produciendo mucho conocimiento en relación con el tema de la argumentación. La Universidad de Antioquia, es el caso de la Universidad de Antioquia, ahora la profesora Yesenia les mencionó que ha sido una línea recurrente en investigaciones en nuestro departamento, en nuestro programa, pero adicional a eso, tenemos otros centros de investigación, como es la Universidad Autónoma de Manizales, con el profesor Tamayo y su grupo de investigación, que han producido intensamente. Entonces, sí, son 3 artículos. Recuerden que son los últimos años y recuerden el sesgo que tenemos en esta revisión. Ahora bien, entonces, en estos artículos tienen una mención sobre o hacen relación explícita con algunos enfoques didácticos o algunos modelos didácticos. Es el caso de la modelización. La modelización y la argumentación van muy bien y por eso encontramos recurrentemente investigaciones que si no lo relacionan de manera explícita, sí está dentro de su fundamentación teórica o marcos teóricos. El pensamiento crítico, el pensamiento narrativo, y esto tiene que ver con la naturaleza narrativa y de construcción de explicaciones que tienen los procesos de argumentación, el aprendizaje colaborativo. Entonces miren lo que nos decían los profes Yesenia y Cristian. Claro, la argumentación es un proceso de construcción cognitiva, pero no es aislado, sino que se potencia, se enriquece a través de procesos interactivos y dialógicos. El aprendizaje, repetí el aprendizaje colaborativo, perdón. Las TIC, además, un asunto súper fuerte también es la ciencia, tecnología y sociedad, o el enfoque CTS, también el CTSA, o lo que en la actualidad ha evolucionado hacia lo que se conoce como asuntos o controversias sociocientíficas. Un apunte, el tema de la investigación en el aula. Ahora el profe nos contaba que él en su tesis doctoral utilizó esta perspectiva de la argumentación. El profe Cristian trabaja desde la perspectiva de aprendizaje basado en proyectos. Yo en particular no me encontré ningún artículo de aprendizaje basado en proyectos, o sea, Cristian, que a publicar, porque esto es importante, pero además sí me encontré otros de indagación o de investigación en el aula, lo que nosotros llamamos investigación en la escuela, que se fortalece a través de programas como Ondas de Conciencias, Ferias de Temas y de Explora, y diferentes programas que buscan acompañar a estudiantes que realizan sus procesos de investigación. Ahora bien, estos enfoques entonces los reorganicé, les di más cuerpo, sobre todo por aquellos que tienen mayor fuerza y que están más presentes en las investigaciones que leí. Tenemos entonces el tema de argumentación y modelización. Ahora se los mencioné, pero ¿por qué? Básicamente por razones epistemológicas, porque están muy en el marco de la perspectiva cognitivista, pero también porque caen muy bien en la episteme propia de las ciencias naturales. Se considera además que los modelos son un hilo conductor de la argumentación. Es decir, los estudiantes tienen unos modelos personales, pero la ciencia les está presentando unos modelos científicos, teóricos o eruditos, y entonces, ¿qué hace el docente? Mediar entre esa construcción personal del modelo que tiene cada estudiante y el modelo de la ciencia, haciendo diferentes estrategias y procesos de transposición didáctica, o generando incluso unos modelos escolares. Llevo 10, bueno, súper bien, porque hoy viene en el desarrollo. A su vez, entonces, a medida que van evolucionando los modelos, como lo digo ahí, van evolucionando los procesos de construcción argumentativa. Por otro lado, ahora les mencioné CTS, CTSA, asuntos sociocientíficos o controversias sociocientíficas, pues están latentes por varias razones.
porque llamémosles como le llamemos, desde el enfoque de lo ambiental, de la educación para la salud, o desde diferentes temáticas que son relevantes en la ciencia, en la enseñanza de las ciencias, pues lo que estamos pensando es que la didáctica y los procesos de argumentación tienen que ser sobre temas sensibles en el contexto, temas importantes, problemáticas evidentes para los estudiantes. Y también por esos objetivos que nos trazamos como docentes de ciencias, que es en primera instancia motivar las vocaciones científicas y en segunda instancia posibilitarles que entiendan la realidad, que lean la realidad y que tomen una posición frente a ella, que claramente es lo que estamos viendo con esta situación del COVID-19. Por otro lado, entonces está el enfoque competencial. Vemos que algunos lo llaman habilidades argumentativas, otros competencia argumentativa, otros competencias argumentativas. Y es un concepto súper polisémico que para diferentes autores de diferente procedencia, pues tienen unas connotaciones distintas. Esto además nos permite hacer una reflexión sobre la naturaleza de las ciencias, sobre el conflicto latente en la didáctica que es el racionalismo y el empirismo, pero adicional a esto, el tema competencial es un tema súper coyuntural en Latinoamérica, no digamos en España, pero sí en Latinoamérica, porque muchas a raíz de la derivación o del desarrollo y del empoderamiento epistemológico y conceptual desde posiciones como las epistemologías del sur, las concepciones y discursos postdesarrollistas. Entonces los latinoamericanos en especial tenemos un conflicto con el tema de competencias, asunto que a lo mejor no se da en otros contextos, en el contexto anglosajón, en Australia, en Europa, donde también se produce mucho conocimiento, pero digamos que para ellos competencias, sí viene como de una herencia muy de formación para el empleo, pero igual se adapta a lo educativo, lo humanizamos y no tienen mayor conflicto, pero resulta que en Latinoamérica sí. Ahora, otro enfoque, se los mencioné muy rápidamente ahora, y es el de las TIC. El uso y creación de herramientas, el monitoreo y uso de sistemas de adquisición de datos, el uso de ambientes virtuales y de diferentes experiencias inmersivas, semi-inmersivas y no inmersivas para favorecer los procesos de argumentación. Así que a partir de la identificación de estos enfoques, entonces, ¿cuáles son las tensiones? Primero, una pluralidad de concepciones. O sea, este tema ha sido pensado y se concibe de diferentes maneras en la literatura y de diferentes maneras para los ámbitos educativos. Es decir, para la formación de docentes, para el uso en la formación en la educación superior, para la educación básica primaria y secundaria, para la educación media. Enfoque competencial, ya se los mencionaba, una disyuntiva latinoamericana. Y otro asunto es el análisis. Bueno, entonces, ¿cómo analizamos los argumentos? Que yo creo que es un poco lo que estamos viendo en mi clase, que es, tenemos unos elementos argumentativos, pero entonces cuando yo estoy en el aula, ¿qué me conviene más? ¿Analizar los argumentos en grupos o por estudiantes? Eso está muy relacionado con nuestra visión y nuestra concepción. Analizarlos desde los elementos argumentativos, es decir, la calidad de los datos, el tipo de garantías, las conclusiones a las que llegan, si llevan a cabo procesos de refutación, o si más bien yo lo analizo en totalidad los argumentos desde los elementos y digo, bueno, mis estudiantes como que estaban en un nivel 1, según Pinochet estaban en un nivel 1 y pasaron a un nivel 3 o 4, o cuando yo empecé mi secuencia didáctica estaban en un nivel 2 y entonces fueron evolucionando o no evolucionaron. ¿Cuáles son las perspectivas para el análisis? Esas son algunas de las tensiones. Finalmente, ¿qué nos queda? Tenemos que reconocer que a partir de la investigación es que se pueden llevar a cabo procesos de innovación, generación de conocimiento si son investigaciones teóricas y procesos de innovación si son investigaciones empíricas y finalmente transformar contextos reales, es decir, pensemos nosotros, hemos trabajado en el aula, Yesenia, Cristian y yo, en el caso de nuestro invitado Víctor también. Ustedes, a medida que vayan avanzando en sus prácticas, van a ir al aula y ustedes van a pensar, estoy segura que lo van a hacer, se van a acordar de mí.
Bueno, todo lo que hemos visto, tanta teoría, y tenemos tantos problemas en los colegios, tantos problemas en los procesos de formación, formal o no formal, tenemos tanto que apuntarle. Entonces, ¿de qué manera nosotros vamos construyendo puentes entre los resultados de las investigaciones y las realidades y esas necesidades latentes en los contextos? Formación de ciudadanos como sujetos políticos. Eso es un asunto súper relevante porque nosotros no solo formamos para que se aprendan y repitan conceptos o esquemas científicos. Fortalecimiento en la formación inicial y continua docentes. Muy rico, ustedes están en la práctica, están en la universidad, se están formando en el tema, pero ¿qué pasa con los docentes que llevan 15, 20 años en una institución? Pues necesitamos procesos también de formación continua para ellas y de formación avanzada. Lo que nos lleva a pensar, que no lo incluí, pero lo estoy pensando en este momento, es que hay que fortalecer las líneas en las instituciones para que vengan más docentes a hacer procesos de diplomado e investigaciones de maestría que tengan que ver con el tema. Ya hemos avanzado en este asunto, pero yo creo que hay que renovarlo, hay que potenciarlo y hay que darle como una vuelta para que nos motivemos a participar de estas líneas de investigación. Por otro lado, sacar la reflexión del ámbito académico, llevarla a la escuela, y fomentar articulaciones disciplinares, transdisciplinares. Yo a mis estudiantes les digo, diálogo de saberes, por favor, no nos acostumbremos a las barreras epistemológicas de las ciencias experimentales. Necesitamos trascender, reconocer que nuestros estudiantes tienen una cantidad de conocimientos, que nuestros contextos además tienen una cantidad de saberes que necesitamos vincular con el conocimiento científico para que sea más relevante. Y bueno, muchas gracias. Yo creo que hicimos un esfuerzo por cumplir los tres. Ahora les doy paso para que ustedes nos socialicen como las preguntas que tengan. No tenemos mucho tiempo, pero igual lo podemos hacer. Compañeros, de pronto para darle como organización a este espacio de las preguntas, tenemos ya dos preguntas iniciales acá en el chat. Listo, una pregunta de Alex Ocampo, que Cris, creemos que tú puedes apoyar de una forma particular esta pregunta. ¿Qué papel le dan a la pregunta y cuáles tipos consideran más pertinentes para el trabajo de argumentación? Existen diferentes tipos y dependiendo de las que se planteen en el aula, se podrá generar un mayor proceso metacognitivo y de pensamiento crítico en los estudiantes. Sí, estaba pues, dando respuesta en el chat, pero bueno, igual lo comento acá para todos. Yo creo que las preguntas en particular son instrumentos que son objetos de percepción, es decir, la naturaleza de la pregunta, la forma, la manera como se ejecute va a determinar la manera como el estudiante responda. En ese sentido, reconocer un tipo de pregunta específica va a depender del propósito del ejercicio académico que proponga el docente. Entonces ponía aquí varios ejemplos. Si el ejercicio es de recolección de datos, tal vez se podría abordar preguntas asociativas, pero si el ejercicio es sobre resolución de problemas, tal vez las preguntas sean de corte explicativo. Pero si estamos abordando la experimentación, tal vez al docente le interese más las preguntas de tipo predictiva. ¿Qué cree el estudiante que va a pasar respecto a lo que va a ocurrir en la práctica experimental? Sin embargo, a pesar de estas consideraciones que acabo de mencionar, recaigo en un asunto y es que no se trata de una selección de un tipo específico de pregunta, sino que se trata más de que el estudiante haga consciente el ejercicio de la formulación de la pregunta y que la pueda utilizar como una herramienta de aprendizaje. Evidentemente, si nos enfocamos en lo argumentativo específicamente, tanto las preguntas predictivas como explicativas o asociativas son una buena manera de empezar a, digamos, a permitirle al estudiante mejorar esos procesos de argumentación. Muy bien, Cris. Eso sería, Jessie. Listo. Tenemos una siguiente pregunta. Aquí, Alex y compañeros, les dejo la referencia de un texto que amplía todo el tema de tipología de preguntas y su pertinencia también para justamente apuntar a esos niveles de desarrollo y de producción de conocimiento en los estudiantes. Ahí les dejo los autores, Roca, Márquez y San Martí 2013, y después de la pregunta de Víctor, el título del texto, las preguntas de los alumnos, una propuesta de análisis, que puede también ayudar a ampliar un poquitico
el aspecto abordado. En línea tenemos una siguiente pregunta que nos dice, si el lenguaje es la piedra angular de los procesos argumentativos, ¿qué limitaciones puede sufrir en poblaciones donde hay analfabetismo? Bueno, me siento con esa muy identificada, porque pues justamente desde mi trabajo, yo trabajo con población adulta, con población justamente en situación de analfabetismo, ¿y qué les puedo compartir frente a eso? Un asunto principal es también comprender cómo estamos entendiendo el analfabetismo, ¿cierto? Recuerden ahorita ese término también en la presentación. Alfabetización, analfabetismo es el contrario, alfabetizarse o estar en situación de analfabetismo. Ahorita le hablábamos de alfabetización científica, es decir, estar inmersos en la cultura y el mundo de la ciencia, pero también apropiar ese lenguaje de la ciencia. Cuando nosotros hablamos de analfabetismo, ¿qué nos definen los organismos internacionales? Por ejemplo, la UNESCO nos habla de una ausencia de competencias básicas en lectura, escritura y cálculo básico. Eso es lo que medimos a nivel nacional, cuando sale un censo de población en situación de analfabetismo y cuando se direccionan programas para atender esa necesidad particular. Entonces, una ausencia de esas competencias en esos tres ámbitos, lectura, escritura y cálculo. Cuando nosotros, digamos, tenemos interacción con una persona analfabeta, eso no quiere decir que esta persona no pueda construir sus propias ideas. Para responder concretamente a la pregunta, ¿cuál es la barrera? La barrera es la posibilidad que tenga esta persona de conocer y valorar el mundo desde su propia óptica, porque de alguna manera esa posibilidad de leer y escribir también va a generar otras interacciones diferenciadas con ese mundo. No es lo mismo que una persona, ¿cierto?, me interprete a mí un texto, me cuente o me diga qué dice ahí, a que yo pueda leer esa información por mí mismo, ¿cierto? ¿Qué va a pasar con las personas, por ejemplo, en situación de analfabetismo? Ellos sí pueden argumentar, pueden construir argumentos, pero también va a ser como en un nivel muy básico porque va a depender de la información que está disponible en el medio, porque de alguna manera tiene unas barreras para poder acceder a esa información. Quizás ahí se dé lugar a unos posicionamientos más ingenuos, que devienen mucho de la información que circula, de la información que es compartida a través de los medios, pero que todavía, digamos, por esa barrera de acceso al conocimiento, no se pueda, digamos, complejizar en el campo específico de las ciencias la construcción de ese conocimiento. ¿Por qué? Porque ese conocimiento también va a meritar la apropiación de un lenguaje y digamos que la apropiación a la hora de utilizar ese lenguaje, pero también de entender esos discursos. Entonces, digamos que en una situación de analfabetismo, eso no genera una incapacidad para argumentar, sino que va a generar también procesos argumentativos desde otras fuentes de conocimiento que estén de pronto al alcance del sujeto, que hagan parte también del acervo cultural donde están las personas insertas. Recordemos que una persona en situación de analfabetismo, o sea, analfabetismo desde lo escrito, desde el cálculo y la lectura básica, no significa que sean personas que no tengan conocimientos y que no tengan saberes, ¿cierto? Eso es como muy importante retomarlo y tenerlo presente. ¿Listo? Muchas gracias, Jessy. Bueno, por aquí hay otra pregunta. De Víctor. De Víctor, dice acá cómo puede permear la argumentación, no solo la práctica de aula, sino el currículo institucional, con miras a deconstruir la mirada disciplinar del conocimiento y trascender a una visión epistémica integradora o, me imagino, pluriversal, o pluriversal, dice acá. Ok, yo puedo dar algunas pinceladas sobre el tema, Víctor. Es necesario resaltar que cuando yo hice la búsqueda, lo hice en el ámbito de la didáctica de las ciencias. Y si en algún área tiene la didáctica de las ciencias una deuda, es en lo curricular. Y sobre todo en el ámbito iberoamericano. Lo digo con un poco de conocimiento de causa, porque en el último tiempo me he dedicado a investigaciones sobre procesos de desarrollo, transformación y ambientalización curricular. Y lo que nos hemos dado cuenta es que la reflexión por lo curricular está todavía como invisibilizada, no se le ha dado la relevancia que debería tener. Porque si lo vemos en la realidad institucional, también vemos que en las instituciones se acogen unos documentos oficiales y cuesta mucho de verdad desarrollarlos y transformarlos
contextualizarlos. Entonces, yo pensaría que es una reflexión que está abierta, sobre la cual también tenemos que llevar a cabo como investigaciones teóricas que aporten a lo praxeológico, pero yo diría que un camino puede ser la construcción o la generación de currículos integrados. Ese concepto de currículos integrados es un concepto desarrollado ampliamente por Jimeno Sacristán, por Stenhouse, por Hurjon, aunque él habla más, Santomé, habla más de currículo oculto, pero digamos que aporta a este concepto de currículo integrado que se construye a partir de la participación de los diferentes integrantes de la institución. O sea, si atendemos a una concepción de currículo abierta, mucho más moderna, mucho más integradora, ¿cierto? Yo pensaría, bueno, así a grosso modo, sí tuve un ejercicio con Diana, mi estudiante de maestría, donde generó un currículo integrado, lo generaron los docentes, a partir de su investigación se abrió el espacio y en la actualidad están aplicándolo, y para dar respuesta a la pregunta de Mariana, que me parece muy interesante, lo están aplicando en esta contingencia en ambientes virtuales. Entonces, ella lo hizo a partir de un tema transdisciplinar que es la minería, pero yo creería que no solo en temas ambientales, sino en general, se puede apostar por la construcción de currículos integrados que aborden temas que son relevantes para el contexto. Mari, de pronto un aporte ahí, Mari, compañeros, el tema de las perspectivas de trabajo interdisciplinar, ¿cierto? También puede justamente ayudar a romper esas estructuras tan encasilladas de los currículos. Hay, por ejemplo, una de las perspectivas que mencionó Marisol, que es la de cuestiones sociocientíficas, que justamente permite romper esos límites de las áreas y permitir esa integralidad de los conocimientos, pero una integralidad también pensada desde los aportes de esas distintas áreas a ese asunto que justamente en su cimiento hace necesaria la intervención del conocimiento científico, pero un conocimiento científico que no solamente está versado en sí mismo, sino que tiene una relación justamente con lo ético, con lo político, con lo social, y ahí es también donde se genera ese engranaje de conocimientos con otras áreas, cómo las ciencias sociales aportan también a la hora de revisar, de asumir y de problematizar esos objetos de conocimiento, cómo lo hacen las ciencias naturales, cómo aporta desde ahí también las matemáticas, y creo que es como la manera también de abordar ese currículo integrado sin tener que deconstruir, digamos, en estructura ese currículo. Es pensarlo desde los objetos en sí mismo que tiene cada área de conocimiento, desde esos asuntos que son nodales dentro de la estructura de las áreas, digamos, desde esos objetos de conocimiento de cada una, pero abordarlos todos y versarlos hacia esa problemática. No solamente como entes aislados, sino buscando también las líneas de conexión entre el contenido de cada una de ellas y contenidos a nivel conceptual, pero también contenidos a nivel procedimental y de estructura y de configuración metodológica de cada una de las áreas. ¿Listo? Quiero agregar ahí una cuestión muy importante que de pronto no mencionaron las compañeras, y es en relación con la capacitación de los docentes, porque pueden haber transformaciones curriculares, se puede acercar muy buen material al aula de clase, pero si el profesor no tiene, digamos, de alguna manera la capacitación necesaria para comprender cómo acercar estos procesos de argumentación al aula, pues de nada va a servir que a nivel curricular esté establecido. Bueno, muchachos, primero que todo quiero agradecer en nombre de mis compañeras por su presencia, por estar acá con nosotros. Sabemos que es una situación muy compleja, pero creo que en medio de la complejidad uno también aprende mucho, y creo que es una oportunidad que estamos teniendo todos para vivir la situación de la mejor manera, dando lo mejor de nosotros a pesar de las dificultades que podamos tener. Esperamos que todos en casa se encuentren bien, que continúen cuidándose, cuidando a los suyos, asumiendo este momento con mucha responsabilidad, creyendo en la posibilidad que tenemos de mejorar a partir de esta situación. Así que un abrazo para todos fraterno. Crean que este material lo preparamos con mucho cariño, valoramos mucho el esfuerzo que hacen por conectarse. Ya pasaron las 12 hace 17 minutos y aún siguen acá con nosotros, y eso es muy importante. Así que de todo corazón les agradecemos y les enviamos un abrazo gigante, gigante en la distancia.